Capítulo 1. Mi esposo me juró amor eterno la noche antes de morir. Me tomó las manos con esa ternura que siempre me hizo creer que éramos invencibles, que el tiempo no nos tocaría, que el mundo entero se detendría antes de que él me fallara. «Elena», me dijo, con la voz ronca por la medicina y los años, «tú eres mi legado. Todo lo que hice, lo hice por ti». Yo, como una tonta de 62 años que aún creía en promesas dichas en la penumbra de un hospital, le creí. Pero cuando el abogado leyó el testamento una semana después del funeral, supe que cada palabra había sido una mentira cuidadosamente envuelta en cariño. «A la señora Elena Martínez», dijo el hombre con traje oscuro, sin siquiera levantar la vista, «le corresponde la propiedad ubicada en el Valle de Colchagua, parcela 47B, una cabaña de madera en ruinas, sin electricidad, sin agua corriente, sin valor comercial alguno». Silencio. Un silencio tan denso que pude oír el latido de mi propio corazón rompiéndose. Y entonces, Daniel, mi único hijo, soltó una risita nerviosa que intentó disfrazar de tos. «¿Y a mí?», preguntó, con una voz que ya no reconocía. «Al señor Daniel Vargas Martínez le corresponden $9 millones en efectivo, la mansión en Las Condes, las acciones mayoritarias de Vargas Inmobiliaria, el yate Serendipity y la residencia de verano en Viña del Mar. 9 millones. 9 millones para el hombre que creí que era mi sangre, mi carne, mi futuro. Y a mí, una choza podrida en medio de la nada». Miré a Daniel. Él no me devolvió la mirada, pero vi algo en la comisura de sus labios. Alivio. Como si finalmente se hubiera quitado un lastre de encima. «Mamá», dijo, forzando una sonrisa compasiva, «tal vez papá pensó que necesitabas un lugar tranquilo. Para descansar. Descansar. En una cabaña con el techo agujereado, ratas en las paredes y el viento silbando entre las tablas como un lamento. Esa noche empacé 3 maletas. No lloré. Las lágrimas se congelaron en mi pecho, transformándose en algo más frío, más afilado, determinación. Cuando llegué a la cabaña, el lugar olía a humedad, moho y abandono. Las ventanas estaban rotas, el suelo cubierto de excremento de animales, y en la chimenea un nido de cuervos. Pero en medio de ese desastre, sobre una mesa de madera carcomida, encontré algo que no debería estar allí, el viejo diario de Ricardo. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página decía: «Si estás leyendo esto, Elena, significa que ya no puedo protegerte de la verdad». Mi corazón se detuvo, porque lo que leí después no era solo una confesión, era una advertencia. Ricardo no había muerto por un infarto, como dijeron los médicos. Había sido envenenado. Y el responsable estaba sentado en la sala de mi propia casa, contando su herencia con una copa de champán en la mano. Pero antes de que continúe, dime, ¿alguna vez has confiado ciegamente en alguien y luego descubriste que todo era una mentira? Si es así, escribe en los comentarios. La verdad duele, pero libera. Porque esta historia apenas comienza. Mientras caminaba por la cabaña, noté algo extraño en el suelo de la habitación principal. Una tabla suelta. La levanté con la punta de mi zapato. Debajo, encontré una caja metálica oxidada. Dentro, había una llave pequeña, una carta sellada y una fotografía. La foto mostraba a Ricardo abrazando a una mujer joven que no conocía. Detrás de ellos, un niño de unos 5 años. Mi sangre se heló, porque el niño tenía los mismos ojos que Daniel. No, no era posible. Oh sí. Empecé a leer la carta. «Elena, si encuentras esto, es porque ya no estoy. Y si no estoy, es porque alguien no quería que te contara la verdad. Durante 20 años, mantuve un secreto que me carcomía el alma. Tengo otra familia, en Valparaíso, una mujer y un hijo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Daniel lo sabe. Y he estado trabajando con ellos para asegurarse de que tú desaparecieras». Cerré los ojos. Mi propio hijo. ¿Había planeado mi muerte? Recordé cómo insistió en que tomara vitaminas los últimos meses, cómo me preparaba el té todas las noches, cómo me decía: «Mamá, estás tan cansada, deberías descansar para siempre». Pensé que era cariño. Era una prueba para ver si el veneno funcionaba. Pero cometieron un error. Subestimaron a una profesora de literatura.
porque en cada mentira hay una grieta, y en cada grieta hay una verdad esperando ser descubierta. Saqué mi teléfono. No tenía señal en la montaña, pero sí tenía batería. Y en mis contactos, un hombre que no había llamado en años, Camila Rojas, mi antigua alumna. Ahora, forense. Le envié un mensaje: necesito tu ayuda. Es urgente. Y no hables con nadie, ni siquiera con la policía. Media hora después, respondió: estoy en camino. Y trae contigo todo lo que encontraste. Mientras esperaba, revisé el diario página por página. Entre las líneas, Ricardo había dejado pistas. Citas de libros, fechas cifradas, nombres en clave. Una de ellas decía: la llave abre más que puertas. Abre el pasado y el futuro. Miré la llave en mi mano. Pequeña, fría, llena de significado. Sabía que no era para una puerta cualquiera. Era para una caja de seguridad. Y si Ricardo tenía razón, dentro de esa caja estaba la prueba que necesitaba para destruirlos a todos. Pero no podía ir sola. Daniel ya estaría vigilando mis movimientos. Tenía que actuar como si estuviera rota, como si hubiera aceptado mi destino. Así que al día siguiente llamé a Daniel. Hijo, dije, con voz temblorosa, la cabaña es insoportable. No sé qué voy a hacer. Lo siento, mamá, respondió, con una falsa empatía que me revolvió el estómago. Pero es lo que papá quiso. Tal vez podrías venderla. ¿Venderla? Pregunté, fingiendo ingenuidad. ¿A quién le interesaría una ruina? No lo sé, pero piénsalo. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Colgué y sonreí, porque ahora sabía algo que él no. La cabaña no era una ruina, era una trampa, y pronto sería su tumba. Capítulo 2. La cabaña no era una ruina, era una trampa, y yo iba a convertirla en su tumba. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en venganza, Camila llegó. Su todoterreno negro se detuvo frente a la puerta con un chirrido de frenos. Bajó con una mochila al hombro, el cabello recogido en una coleta desordenada y los ojos alerta, como siempre. Camila nunca había sido de las que bajaban la guardia. ¿Estás bien?, preguntó en cuanto me vio, abrazándome con fuerza. Físicamente, sí, respondí, apartándome para mirarla a los ojos. Mentalmente, estoy a punto de hacer algo que jamás creí posible. Entramos a la cabaña. Ella inspeccionó cada rincón como si esperara una emboscada. Ricardo era paranoico, dijo al ver las tablas sueltas, las ventanas tapiadas con alambre. Pero no era tonto. Si te dejó esto aquí, es porque sabía que Daniel vendría tras de ti. Le entregué el diario, la carta y la fotografía. Mientras ella leía, preparé té con agua hervida en una olla oxidada. No confiaba en nada que no hubiera preparado yo misma. Esta mujer, Camila señaló la foto. La reconozco. Levanté la vista, sorprendida. ¿Cómo? Se llama Valeria Mendoza. Trabaja en el banco suizo donde Ricardo tenía sus cuentas offshore. La vi una vez, hace años, cuando fui a Zúrich con mi padre. Ella era la asistente del director. Mi mente empezó a conectar los puntos. ¿Crees que sigue allí? Probablemente. Esos bancos no cambian personal fácilmente. Y si Ricardo tenía una segunda familia, el dinero no está en Chile. Está allí. Guardé silencio. 9 millones para Daniel. ¿Y el resto? Ricardo era multimillonario. La venta de sus propiedades, sus inversiones, debía haber al menos 50 millones más. ¿Por qué me dejó la cabaña a mí?, murmuré. Camila me miró con una expresión que conocía bien, la de cuando descifraba un crimen. Porque aquí está la llave. Y no me refiero a esta, dijo, sosteniendo la llave metálica. Me refiero a la verdadera llave, la prueba. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una linterna, analizamos el diario línea por línea. Ricardo había usado un código basado en citas literarias. Cada página contenía una referencia, como en Crimen y Castigo, la culpa siempre regresa, el fantasma de Banquo no descansa, ni yo. Está citando libros donde los traidores son expuestos, dije. Exacto, asintió Camila. Y está dejando un mapa. Al final del diario,
En una página arrancada y luego pegada de nuevo con cinta, había una lista de fechas. 12 de abril de 2003, nacimiento de Mateo. 3 de septiembre de 2010, primer depósito en Zúrich. 17 de noviembre de 2018, contrato de silencio firmado. 5 de febrero de 2025, última voluntad redactada. Mateo, el niño de la foto. Mi estómago se revolvió. Daniel no es mi único hijo, susurré. No, dijo Camila con voz grave. Daniel es el hijo de Ricardo y Valeria. El mundo giró. ¿Qué? Mira la fecha. Nació en 2003. Tú y Ricardo estuvieron separados ese año. Él dijo que estaba en Argentina por negocios. Pero en realidad, estaba construyendo otra vida. Caí de rodillas. Durante 22 años, Ricardo me mintió. ¿Y Daniel? ¿Sabía Daniel que no era mi hijo biológico? Peor, dijo Camila. Él lo usó a su favor. Me entregó su teléfono. Había hackeado discretamente el correo de Daniel, una habilidad que nunca le pregunté de dónde venía, pero agradecí en ese momento. Un correo reciente decía: Valeria, todo está listo. La vieja ya está en la cabaña. En cuanto firme la renuncia a la herencia, transferimos el resto a tu cuenta. Luego, el accidente en la montaña será perfecto. Nadie sospechará. Renuncia a la herencia. ¿De qué herencia? No entiendo, dije. Si ya me dejó solo la cabaña. Porque hay más, interrumpió Camila. Ricardo redactó 2 testamentos. Uno falso, que leyó el abogado. Y otro verdadero, escondido. ¿Dónde? Ella sonrió con frialdad. En la caja fuerte del banco suizo. Y solo se puede abrir con 2 llaves, la que tienes tú y la que tiene Valeria. Ahora todo cobraba sentido. Daniel no quería solo los 9 millones. Quería todo. Y para eso necesitaba que yo desapareciera. Pero cometieron un error. Subestimaron a una mujer que había leído a Shakespeare, a Dostoyevsky, a Poe. Una mujer que sabía que las mejores venganzas no se gritan, se susurran. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Camila. Voy a aceptar su oferta, dije, con una calma que ni yo misma reconocía. Voy a firmar la renuncia. ¿Estás loca? No. Voy a firmar, pero no la que ellos creen. Saqué papel y pluma. Empecé a escribir. Yo, Elena Martínez, renuncio voluntariamente a cualquier derecho sobre la herencia de Ricardo Vargas, excepto sobre la cabaña en Colchagua y su contenido. Camila entendió al instante. Estás reclamando la cabaña y todo lo que hay dentro. Exacto. Porque si la cabaña es mía, todo lo que Ricardo escondió aquí también lo es. Y entonces recordé algo. En el sótano. Bajamos por una trampilla oculta bajo la alfombra raída. El aire olía a tierra mojada y madera podrida. Con la linterna iluminé las paredes. Había estantes, llenos de cajas. Dentro, contratos, extractos bancarios, grabaciones en cassettes antiguos. Un pendrive. Lo conecté a la laptop de Camila. Apareció una carpeta, pruebas para Elena. Dentro, vídeos. Uno mostraba a Daniel y Valeria firmando un acuerdo con un abogado. Otro, a Ricardo grabando un mensaje. Elena, si ves esto, es porque ya no puedo protegerte. Daniel no es tu hijo. Nunca lo fue. Lo adoptamos cuando Valeria lo abandonó. Le dijimos que era su madre para que no sospecharas. Pero él descubrió la verdad hace años y decidió usarla contra ti. Las lágrimas quemaron mis ojos. No por el engaño, sino por la traición. Daniel no solo me había envenenado. Me había llamado mamá sabiendo que era una mentira. Vamos a Zúrich, dije, cerrando la laptop. ¿Con qué pasaporte? ¿Con qué visa? Con la verdad, respondí. Y con la ayuda de alguien que odia más que yo a Daniel. Llamé a un número que no marcaba desde hacía décadas. Una voz ronca contestó. ¿Elena? Soy yo, Arturo. Necesito tu ayuda. Arturo fue el socio de Ricardo. Lo echó del negocio en 2010 por diferencias éticas. En realidad, porque Arturo descubrió las cuentas offshore y se negó a participar. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que me presentes a Valeria Mendoza. Hubo un largo silencio. ¿Por qué?,
porque voy a hacer que ella misma entregue la llave, y luego que testifique contra Daniel. Arturo rió. Una risa oscura, llena de años de resentimiento. Mañana a las 6 de la mañana en el aeropuerto. Vuelo directo a Zúrich. Colgué. Miré a Camila. ¿Vienes? ¿Tienes que preguntar? Sonrió. Soy forense, pero hoy soy tu cómplice. Al amanecer dejamos la cabaña. Pero antes de irme, grabé un mensaje de voz y lo envié a Daniel. Hijo, perdóname. No puedo vivir así. Voy a firmar lo que me pidas. Solo quiero paz. Sabía que lo mostraría a Valeria como prueba de mi debilidad. Lo que no sabía era que esa paz que yo pedía sería su condena. En el avión repasé cada paso del plan. Entrar al banco como beneficiaria legítima, usando el testamento falso como distracción. Conseguir que Valeria coopere, amenazando con exponer a Mateo como heredero ilegítimo. Abrir la caja fuerte y recuperar el testamento real. Grabar a Daniel admitiendo el envenenamiento. Entregar todo a la Interpol y dejar que la justicia hiciera el resto. Pero había un problema. Valeria no era tonta. Y Daniel ya estaría en camino a Zúrich. ¿Y si llegan antes que nosotras? Preguntó Camila. No lo harán, dije. Porque creen que estoy rota. Que solo soy una vieja que se rinde. Pero lo que no entienden es que las viejas somos las que más sabemos de veneno. Y esta vez, yo serviría la copa. Capítulo 3. Zúrich en febrero huele a nieve limpia y silencio calculado. El aeropuerto era un laberinto de cristal y acero, donde cada paso resonaba como una confesión. Arturo caminaba delante de nosotras, con su abrigo largo y su mirada de hombre que ha visto demasiados secretos enterrarse bajo contratos firmados con sonrisas falsas. El banco abre en media hora, dijo sin mirar atrás. Valeria siempre llega temprano. Es obsesiva con la puntualidad. Camila me apretó el brazo. ¿Estás segura de esto, Elena? Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Sonreí. Hace 2 días, mi vida terminó en una cabaña con ratas. Hoy, empieza mi verdadero legado. Tomamos un taxi hasta el distrito financiero. Los edificios parecían fortalezas medievales disfrazadas de modernidad. El banco suizo no tenía nombre en la fachada. Solo un número, 17B. Dentro, el aire olía a cuero viejo y discreción. Un guardia nos miró con ojos que habían visto fortunas desaparecer sin hacer ruido. ¿Cita? Preguntó en alemán. Arturo respondió en el mismo idioma, fluido, frío. Para la señora Valeria Mendoza. Ella nos espera. El guardia asintió y nos indicó un ascensor dorado. En el piso 4, una recepcionista de traje negro nos recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El señor Arturo Rojas y acompañantes. La señora Mendoza los atenderá en 5 minutos. Nos sentamos en un salón con sillones de terciopelo y cuadros abstractos que costaban más que mi antigua casa. ¿Por qué confía en ti? Le susurré a Arturo. Porque la traicioné antes que tú, respondió, sin emoción. Ricardo y yo construimos este imperio juntos. Pero cuando descubrí que usaba el banco para lavar dinero de tráfico de arte, me echó. Valeria fue quien redactó los documentos que me dejaron sin nada. Entonces, ¿por qué nos ayuda? Porque odia más a Daniel que a mí, dijo, y por primera vez vi un destello de satisfacción en su rostro. Daniel le prometió que heredaría todo, pero solo si eliminaba a Mateo del testamento. Mi sangre se heló. ¿Mateo está en peligro? Ya no, intervino Camila. Arturo lo sacó de Valparaíso hace una semana. Está a salvo. Antes de que pudiera preguntar más, una mujer entró al salón. Alta, elegante, con el cabello rubio recogido en un moño impecable. Valeria Mendoza. Sus ojos se clavaron en mí. Elena Martínez, dijo, con una voz suave como el veneno. No pensé que tuvieras el valor de venir. Tampoco pensé que tuvieras el descaro de usar mi cara para criar a mi hijo, respondí, poniéndome de pie. Ella palideció. Arturo intervino antes de que la tensión estallara. Valeria, necesitamos acceder a la caja 47B. Ricardo dejó instrucciones. ¿Instrucciones? Rió con amargura. Ricardo está muerto. Y su testamento ya fue ejecutado. El falso, sí,
dije, sacando la llave de mi bolso. Pero el verdadero está en esa caja. Y tú tienes la otra llave. Valeria me miró como si fuera una cucaracha que se negaba a morir. No sé de qué hablas. ¿De verdad? Pregunté y saqué mi teléfono. Porque tengo un vídeo de Daniel diciendo: Valeria, cuando la vieja firme la renuncia, transfieres el resto a mi cuenta y te deshaces del niño. Sus ojos se abrieron. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué Arturo tiene a Mateo escondido en Ginebra? El nombre de su hijo la quebró. ¿Dónde está? Susurró. A salvo, dijo Arturo. Pero si Daniel descubre que sigue vivo, lo matará. Ya intentó una vez. Valeria se derrumbó en una silla. Él me dijo que Mateo había muerto en un accidente. Que fue un error. Mintió, dije. Como mintió sobre todo. Hubo un largo silencio. Finalmente, Valeria levantó la vista. ¿Qué quieres a cambio? La verdad, respondí. Y justicia. No puedo abrir la caja sin autorización del banco. Pero puedes fingir que lo haces, intervino Camila. Nosotras grabamos. Si intentas engañarnos, ese vídeo va directo a Interpol. Valeria me miró fijamente. ¿Por qué no vas a la policía? Porque quiero que él sienta lo que yo sentí, dije, con voz baja pero firme. La traición, la soledad, el miedo. Ella entendió. Está bien, dijo. Pero si hacemos esto, Daniel vendrá tras nosotras. Ya vino, dije. Y fracasó. Valeria nos llevó a una sala privada en el sótano del banco. Las paredes eran de acero. En el centro, una caja fuerte antigua, con 2 cerraduras. La mía, dijo, sacando una llave idéntica a la mía. Ricardo dijo que solo se abriría si las 2 mujeres que más amó, o más odió, estaban juntas. Introdujimos las llaves al mismo tiempo. El mecanismo hizo un clic profundo, como un suspiro después de años de silencio. Dentro, había 3 objetos. Un sobresellado con cera roja, un pendrive de oro, una carta dirigida a Elena y Valeria. Abrí la carta con manos temblorosas. Asterisco si están leyendo esto juntas, significa que finalmente entendieron que yo no era el villano. Solo un hombre débil que amó a 2 mujeres y crió a 2 hijos, pero que permitió que el miedo lo convirtiera en un mentiroso. El testamento real está en el pendrive. El sobre contiene pruebas de que Daniel planeó mi muerte. Y la llave, bueno, ya la usaron. Perdónenme. Pero más que a mí, protejan a Mateo. Él es inocente. Ricardo asterisco. Las lágrimas quemaron mis ojos. No por él. Por el niño que nunca conocí y que ahora era mi única esperanza de redención. Valeria tomó el sobre. Esto es suficiente para condenar a Daniel, dijo. Pero necesitamos más. ¿Qué más? Una confesión. En su propia voz. Camila sonrió. Ya tengo un plan. Esa noche, en un hotel discreto cerca del lago, diseñamos la trampa. Valeria enviaría un mensaje a Daniel. La vieja vino al banco. Intentó abrir la caja, pero falló. Está desesperada. Vente ya. Tenemos que actuar antes de que hable con la policía. Sabíamos que mordería el anzuelo, porque Daniel nunca pudo resistir el olor del miedo. Al día siguiente, él llegó a Zúrich. Lo vimos desde la ventana del hotel, con traje caro, maletín en mano y esa sonrisa arrogante que usaba para ocultar su crueldad. «Estás solo», dijo Camila. «Perfecto». Valeria lo citó en un café cerca del banco. Nosotras lo observamos desde una mesa vecina, disfrazadas, yo con gafas oscuras y cabello teñido, Camila con una peluca rubia. Daniel entró como si el mundo le perteneciera. «¿Dónde está la vieja?», preguntó, sin siquiera saludar. «Se fue», dijo Valeria. «Pero dejó esto». Le entregó una copia falsa del pendrive. «¿Esto es todo?», gruñó. «Maldita sea. Necesito el testamento real». «Cálmate», dijo Valeria. «Aún tenemos tiempo». «No», gritó, y luego bajó la voz. «Si no consigo ese testamento, perderé todo. El yate, las mansiones, hasta el dinero que me diste». «¿Yo?», preguntó Valeria, fingiendo sorpresa. «Sí, tú», escupió.
Me prometiste que cuando la vieja muriera, todo sería mío, incluido lo de Mateo. Pero Mateo es tu hermano, dijo Valeria con voz temblorosa. No es mi hermano, gritó. Es un error, un accidente, y tú lo sabes. En ese momento, Camila activó el micrófono oculto en la mesa. Entonces, ¿admites que planeaste la muerte de Elena? Preguntó Valeria, con voz fría. Daniel se rió. Claro que sí. Le puse el veneno en el té durante meses. Pensé que moriría de un infarto. Pero esa vieja es más dura que el acero. ¿Y Ricardo? Él sospechaba, dijo, encogiéndose de hombros. Así que aceleré las cosas. Una dosis extra en su whisky. Nadie lo notó. Sentí que el mundo se detenía. Mi esposo, mi hijo, todo era una farsa. Pero no lloré, porque en ese momento supe que había ganado. Valeria se levantó. Gracias, Daniel. ¿Por qué? Preguntó, confundido. Por confesar, dijo, y señaló a nuestra mesa. Daniel se giró, y me vio. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Mamá?», susurró. «No soy tu mamá», dije, quitándome las gafas. Nunca lo fui. La policía suiza entró al café minutos después. Daniel intentó huir, pero Camila lo inmovilizó con una llave de defensa personal que nadie vio venir. Mientras lo esposaban, gritó. «Elena, por favor. Te dije que te amaba». «No me amabas», dije, acercándome. «Amabas el dinero. Y eso te condenó». Lo último que vi antes de que lo llevaran fue su mirada. No de arrepentimiento, de miedo. Esa noche, en el hotel, abrimos el pendrive real. El testamento decía: a Elena Martínez, mi esposa legal, le dejo el 60% de mis bienes, incluyendo la mansión, las acciones y las propiedades en Europa. A Valeria Mendoza le dejo el 20%, condicionado a que críe a Mateo con amor y dignidad. A Daniel Vargas le dejo $1, como símbolo de que el dinero no compra lealtad. Y a Mateo Vargas le dejo el 19%, más la cabaña en Colchagua, porque allí comienza todo de nuevo. Miré a Valeria. La cabaña es de Mateo. Pero tú la cuidaste, dijo. Eres su abuela. Asentí. Por primera vez en años, sentí paz. No era venganza lo que quería. Era justicia. Y tal vez una segunda oportunidad. Capítulo 4. El arresto de Daniel fue solo el comienzo. La policía suiza lo mantuvo en custodia mientras Interpol verificaba las pruebas. Pero yo sabía que en el mundo de los ricos y los corruptos, el dinero compra silencios más rápido que la justicia imparte castigos. Así que no esperé. Al día siguiente, Valeria y yo nos sentamos frente al escritorio del director del banco. Arturo estaba con nosotras. Su presencia una advertencia silenciosa: no jueguen con nosotras. Queremos transferir los fondos inmediatamente, dije, colocando el pendrive sobre el mármol pulido. Según el testamento real, el 60% de los activos me pertenecen. El director, un hombre de rostro impasible y traje impecable, insertó el dispositivo en su computadora. Leyó el documento con atención quirúrgica. Este testamento fue registrado en nuestro sistema el 3 de febrero de 2025, dijo finalmente. Es válido, pero hay una cláusula. Mi estómago se tensó. ¿Cuál? Solo se ejecuta si ambas beneficiarias firman conjuntamente la solicitud de transferencia. Miré a Valeria. Ella asintió sin dudar. Lo haré, dijo. Pero con una condición. ¿Cuál? Pregunté. Que Mateo reciba su herencia directamente, sin intermediarios. Y que tú lo aceptes como parte de tu vida. No fue una sorpresa. Desde que supe de su existencia, sentí una extraña conexión con ese niño cuya foto me heló la sangre en la cabaña. No era mi hijo biológico, pero era la única inocencia que quedaba en este desastre. Acepto, dije. Firmamos los documentos. En 48 horas, $37 millones fueron transferidos a una cuenta a mi nombre. Otros 12 millones a una fiduciaria para Mateo, con acceso restringido hasta que cumpliera 25 años. Valeria recibió su parte, pero insistió en que se usara para crear un fondo educativo para él. Mientras tanto, Daniel seguía en una celda.
pero no por mucho tiempo. 2 días después, su abogado logró una fianza récord, 5 millones de francos suizos. Se fue, me dijo Camila por teléfono, con voz tensa. Tomó un vuelo privado a Chile. Lo sé, respondí. Porque yo lo dejé ir. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué estás planeando, Elena? Lo que siempre quise, dije. Que sufra como yo sufrí. Daniel no sabía que el testamento real ya había sido ejecutado. Creía que aún tenía una oportunidad. Y eso era su mayor debilidad. Regresé a Chile una semana después. La cabaña en Colchagua ya no olía a abandono. Arturo había enviado un equipo de albañiles, electricistas y carpinteros. En solo 7 días se había convertido en un refugio acogedor. Paredes pintadas de blanco, techos reparados, ventanas nuevas y un pequeño jardín con flores silvestres. Para Mateo, dijo Arturo al entregarme las llaves. Cuando esté listo para venir. Pero antes de eso, tenía que cerrar una herida. Llamé a Daniel. Él contestó al primer tono. «Mamá», dijo, con una voz que intentaba sonar arrepentida. «No soy tu mamá», le recordé. «Pero sé que estás desesperado. ¿Qué quieres?» «Vernos. En la cabaña. Mañana al atardecer». «¿Por qué?» «Porque voy a darte lo que crees que mereces». Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que vendría. Porque los codiciosos siempre caen en la misma trampa. Creen que el mundo gira alrededor de su avaricia. Al día siguiente, preparé todo. Camila instaló cámaras ocultas en cada rincón. Arturo se escondió en el bosque cercano, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Valeria, desde Zúrich, monitoreaba las comunicaciones. Y yo me senté en la mecedora del porche, con una taza de té humeante en las manos. Daniel llegó en un auto negro, con los vidrios polarizados. Bajó con traje arrugado y ojeras profundas. Ya no era el hombre arrogante del café. Era un animal acorralado. «¿Dónde está el testamento?», preguntó sin saludo. «Dentro», dije, señalando la puerta. «Pero antes, siéntate». Él dudó, pero obedeció. «¿Por qué me hiciste esto, Elena?», dijo, con una mezcla de furia y desesperación. «Te di todo. Te llamé mamá. Y por eso mismo, respondí, tu traición duele más». Le entregué una carpeta. «¿Qué es esto?» «El testamento real». Sus ojos se abrieron al leerlo. «No, esto es falso. Yo soy el heredero». «No», dije con calma. «Tú eres el error». Empezó a gritar, a patear las sillas, a amenazar con matarme. Pero entonces Camila salió de las sombras. «Ya grabamos suficiente», dijo, mostrando una tableta con la transmisión en vivo. Daniel palideció. «¿Qué?» «Esto se está transmitiendo a Interpol, a la policía chilena y a 3 periódicos internacionales», explicó Camila. «Tu confesión en Zúrich, tu intento de sobornar al juez en Ginebra, y ahora esto, es suficiente para cadena perpetua». Él cayó de rodillas. «Por favor», suplicó. «Tengo contactos. Puedo darte dinero. Todo lo que quieras». «No quiero tu dinero», dije. «Quiero que entiendas». Me acerqué y le tomé el rostro con las manos, como solía hacer cuando era un niño. «¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta y llorabas? Te dije, el dolor pasa, pero las lecciones quedan». Él temblaba. «Hoy, tu lección es esta: nunca subestimes a una madre». En ese momento, sirenas rompieron el silencio del valle. La policía chilena entró al terreno, armas en mano. «Daniel Vargas Martínez», gritó un oficial. «Está arrestado por tentativa de asesinato, fraude, lavado de activos y conspiración internacional». Mientras lo esposaban, me miró con ojos llenos de odio. «Esto no termina aquí», murmuró. «Si termina», dije. «Para ti, terminó el día que decidiste envenenarme». Lo subieron al patrullero. Y por primera vez en meses, respiré libremente. Pero mi trabajo no había terminado. 2 días después, viajé a Ginebra. Mateo vivía en un pequeño apartamento cerca del lago, bajo la custodia de una familia amiga de Arturo. Tenía 11 años, ojos grandes y curiosos, y una timidez que me partió el corazón. «Hola», dije, arrodillándome a su altura. «Soy Elena».
Él no dijo nada. Solo me observó, como si tratara de decidir si era amiga o enemiga. Tu papá, Ricardo, me pidió que te cuidara, añadí. Al mencionar a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Él sabía que yo existía? Sí, respondí. ¿Y te amaba? Esa noche cenamos juntos. Le conté historias de Ricardo, como le encantaba pescar, como cantaba desafinado en la ducha, como soñaba con construir una escuela en las montañas. ¿Y mi mamá? Preguntó en voz baja. Valeria te ama, dije. Pero cometió errores, igual que todos. ¿Volveré a verla? Cuando estés listo. Al día siguiente lo llevé a la cabaña. ¿Se es mía? Preguntó, asombrado. Es nuestra, corregí. Aquí podrás ser quien quieras. Estudiar, soñar, equivocarte, sin miedo. Él sonrió. Y en esa sonrisa vi el futuro. No el de venganza, el de redención. Durante las semanas siguientes, reconstruí mi vida. Doné el 30% de mi herencia a fundaciones que protegen a niños en riesgo. Contraté a Camila como asesora de seguridad y a Arturo como socio en un nuevo proyecto, una escuela en Colchagua para niños de zonas rurales. Valeria vino a visitarnos un mes después. Cuando vio a Mateo corriendo por el jardín, lloró. Gracias, me dijo. Por no odiarme. No te odio, respondí. Solo lamento que tardáramos tanto en entender que no éramos enemigas. Esa noche, las tres, Valeria, Camila y yo, nos sentamos en el porche, viendo las estrellas. ¿Y ahora? Preguntó Camila. Ahora, dije, vivimos. Pero el pasado no se queda quieto. Una mañana, recibí un paquete sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Elena, si estás leyendo esto, es porque finalmente entendiste que el verdadero legado no es el dinero, sino las vidas que tocas. Perdóname por todo. Ricardo. Y debajo, una llave. No era para una caja fuerte. Era para una caja de madera escondida en el desván de la mansión de las Condes. Fui allí al día siguiente. La caja contenía fotos, de mi joven, de Ricardo y yo en la playa, de Daniel cuando era un bebé, y una última foto que nunca había visto. Era de Mateo, de apenas un año, durmiendo en los brazos de Ricardo. En el reverso, una nota. Este es el hijo que nació del amor, no del deber. Las lágrimas cayeron sin control. No por el engaño, por la verdad. Ricardo no me traicionó por amor a otra mujer. Me traicionó por miedo. Miedo a perderme. Miedo a que descubriera que Daniel no era mío. Miedo a que el imperio que construimos se derrumbara si la verdad salía a la luz. Pero al final, la verdad siempre gana. Y en este caso, la verdad me dio un nieto. Un mes después, inauguramos la primera clase de la escuela en Colchagua. Mateo fue el primero en entrar. Detrás de él, caminé con la cabeza en alto. No era la viuda traicionada. No era la madre engañada. Era Elena Martínez, la mujer que perdió todo y construyó algo mejor. ¿Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez has sido traicionado por quien más amabas? Recuerda esto. La traición no define tu final. Define tu renacimiento. Porque del fuego de la mentira nace la verdad más pura. Capítulo 5. La paz, descubrí, nunca dura mucho. Justo cuando creí que el caos había terminado, cuando Mateo empezaba a reír sin miedo y yo dormía sin soñar con veneno en mi té, llegó la carta. No por correo, no por mensajero. Apareció en el buzón de la cabaña una mañana de lluvia, escrita a mano en papel grueso color crema, con un sello de cera negra que mostraba un águila con dos cabezas. Elena Martínez. Sabes quién soy. Y sabes lo que hicimos juntos. Ricardo me prometió el 20%. Tú te quedaste con todo. Devuélveme lo que es mío, o el niño sufrirá las consecuencias. F. No firmaba con nombre completo. No hacía falta. Fernando Luján. El antiguo socio silencioso de Ricardo. El hombre que financió sus primeros proyectos a cambio de participación discreta. El mismo que desapareció en 2015 tras un escándalo de tráfico de arte que nunca llegó a juicio porque las pruebas desaparecieron. ¿Quién es este F? Preguntó Valeria, pálida, al leer la nota. El fantasma que Ricardo nunca quiso enterrar,
respondí, sosteniendo la carta como si quemara. Mateo estaba en el jardín, jugando con un perro callejero que había adoptado. Lo llamaba Lobo. No podía permitir que Fernando lo usara como moneda de cambio. Pero Fernando no era un hombre que enviaba amenazas vacías. Esa noche, Camila hackeó los registros de inmigración suizos y chilenos. Entró a Chile hace 3 días, dijo, mostrando una foto del aeropuerto de Santiago. Usó pasaporte falso a nombre de Felipe Mendoza, pero el tatuaje en el cuello lo delató. Fernando tenía una águila idéntica al sello, tatuada justo bajo la oreja izquierda. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó Arturo, que había venido desde Santiago al enterarse. No el dinero, dije. Quiere control. Ricardo le prometió el 20% de las ganancias, pero nunca le dio los documentos legales. Solo acuerdos verbales. Ahora, con Ricardo muerto, Fernando no tiene prueba de su participación. Pero si logra asustarme lo suficiente, me obligará a firmar. No lo harás, dijo Valeria, con firmeza. No después de todo lo que hemos pasado. No, coincidió Camila. Esta vez, nosotras escribimos el guión. Diseñamos la trampa esa misma noche. Valeria contactaría a Fernando fingiendo pánico. Elena está desesperada. Quiere negociar, pero insiste en que el trato sea en la cabaña. Solo tú, ella y yo. Sabíamos que mordería, porque Fernando, como Daniel, subestimaba a las mujeres. Creía que éramos débiles, que el miedo nos haría firmar cualquier cosa. Pero no sabía que la cabaña ya no era una ruina. Era un campo de batalla preparado. Camila instaló micrófonos en las paredes, cámaras ocultas en los árboles y sensores de movimiento en cada entrada. Arturo contrató a 2 exmilitares de confianza para vigilar los alrededores. Y yo preparé el té. No con veneno, con grabaciones. Escondí un dispositivo de audio en la tetera. Cada palabra que Fernando dijera allí quedaría registrada para siempre. Al 3er día, respondió. Mañana al atardecer. Si traes policía, el niño muere. Le respondí. Solo nosotras. ¿Y el contrato? La mañana del encuentro, hablé con Mateo. Hoy vas a quedarte con Arturo en la ciudad, dije, arreglándole el cuello de la camisa. Es solo por un día. ¿Por qué?, preguntó, con esos ojos que ya no temblaban, pero aún buscaban seguridad. Porque hoy, tu abuela va a cerrar una puerta que debería haber cerrado hace años. Él asintió. No preguntó más. Aprendía rápido. Al atardecer, Valeria y yo esperamos en el porche. El sol se hundía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Un auto negro se detuvo al final del camino. Fernando bajó solo. Alto, delgado, con traje oscuro y ese tatuaje que parecía observarte incluso de lejos. Elena, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sigues viva. ¡Qué decepción! Y tú sigues creyendo que el miedo gana, respondí. ¡Qué ingenuo! Entramos a la cabaña. Él miró alrededor, escéptico. ¿Aquí es donde firmamos? ¿En esta choza? Aquí es donde confiesas, dije, señalando una silla frente a la chimenea. Valeria sirvió el té. Fernando lo tomó sin sospechar. Quiero mi 20%, dijo. O el niño desaparece. ¿Cómo planeabas hacerlo?, pregunté. ¿Secuestrarlo en pleno día? ¿Matarlo y culparme a mí? Se rió. No necesito matarlo. Solo necesito que creas que lo haré. Como hiciste con Ricardo, dije, mirándolo fijamente. ¿Verdad? Su sonrisa se congeló. No sé de qué hablas. Claro que sí, intervino Valeria. Ricardo descubrió que estabas usando sus propiedades para lavar dinero del cartel de Valparaíso. Te amenazó con entregar las pruebas. Mentiras, escupió Fernando. ¿Entonces por qué huiste en 2015? Pregunté. ¿Por qué Ricardo te cortó de todo? Fernando apretó los puños. Él me debía. Yo lo hice rico. Y él te usó, dije. Como tú usas a todos. Entonces saqué el arma definitiva. Pero hay algo que no sabes, Fernando. Me acerqué y le susurré. Mateo no es hijo de Ricardo. Es tuyo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué?
Valeria estaba embarazada de ti cuando conoció a Ricardo. Él lo supo, y decidió criar al niño como suyo para mantenerte cerca. Valeria confirmó con un asentimiento, lágrimas en los ojos. Sí, Fernando. Mateo es tu hijo. El hombre tembló. No, no puede ser. Haz la prueba de ADN si quieres, dije. Pero si tocas un solo cabello de su cabeza, ese ADN será la prueba que entregue a la Interpol para condenarte por tráfico, lavado y conspiración. Fernando cayó de rodillas. No por miedo, por confusión. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dice ahora? Porque mereces saber la verdad, respondí. Y porque mereces elegir, ser el monstruo que siempre fuiste, o el padre que nunca intentaste ser. Hubo un largo silencio. Finalmente, rompió el contrato que traía en la mano. No quiero el dinero, dijo, con voz quebrada. Quiero verlo. No hoy, dije. Pero si te mantienes lejos, si dejas de amenazar, tal vez, con el tiempo. Asintió, y por primera vez vi algo humano en sus ojos. Dolor, arrepentimiento, esperanza. Cuando se fue, Valeria se derrumbó en mis brazos. ¿Por qué le mentiste?, preguntó entre sollozos. Mateo no es su hijo. No, admití. Pero necesitaba que lo creyera. Porque los hombres como Fernando solo entienden el poder cuando lo sienten en su propia sangre. Esa noche llamé a Arturo. Tráelo a casa, dije. Ya terminó. Mateo llegó con una sonrisa, sin saber que había estado a un paso de convertirse en peón en un juego de adultos. ¿Todo bien, abuela?, preguntó. Mejor que bien, respondí, abrazándolo. A partir de hoy, nadie más te usará como arma. Las semanas siguientes fueron de calma. Fernando desapareció de nuevo, pero esta vez no como fugitivo. Meses después, recibí una carta desde Argentina. Gracias por darme una segunda oportunidad. Estoy en tratamiento. Si algún día Mateo quiere conocerme, estaré listo. F. No respondí, pero guardé la carta, por si algún día él la necesitaba. Mientras tanto, la escuela en Colchagua crecía. Los primeros niños llegaron en marzo, huérfanos, abandonados, hijos de mineros y campesinos. Mateo los recibió como si fueran su familia. ¿Puedo enseñarles a leer?, me preguntó un día. Claro, dije. Serás el mejor profesor. Y en sus ojos vi el legado que Ricardo nunca supo que estaba construyendo. No con dinero, con amor verdadero. Pero el pasado, como siempre, tenía una última carta que jugar. Una mañana, mientras revisaba los planos de la segunda aula, Camila entró con el rostro serio. Daniel apeló, dijo. Desde la cárcel. Y logró que un juez reabra el caso. Afirma que tú lo enmarcaste. Sonreí. Que lo intente, porque esta vez tengo todas las pruebas, y a un niño que me recuerda por qué luchar. 2 días después, recibí una citación oficial. El juez quería verme en Santiago. No vayas sola, dijo Camila. No lo haré, respondí. Llevaré a Mateo. ¿Qué?, preguntó Valeria, alarmada. ¿Es peligroso? No, dije. Es necesario, porque si Daniel quiere jugar con la verdad, lo hará frente al único testigo que no puede comprar, un niño inocente. El día de la audiencia, vestí a Mateo con un traje pequeño pero elegante. Le cepillé el cabello y le dije, hoy no hablas a menos que el juez te pregunte. Pero si lo hace, dices la verdad. ¿Y si miente sobre ti?, preguntó. Entonces tú recuerdas al mundo que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. En la corte, Daniel estaba flanqueado por 2 abogados caros. Cuando me vio entrar con Mateo, palideció. ¿Qué hace ese niño aquí?, gritó. Es testigo, dijo el juez. Según los documentos presentados por la señora Martínez, el menor Mateo Vargas es heredero directo y víctima indirecta de su intento de fraude. El abogado de Daniel protestó, pero el juez lo silenció. Comencemos. Durante horas desfilaron pruebas, el diario de Ricardo, las grabaciones en Zúrich, el testimonio de Valeria, los correos de Daniel planeando mi accidente. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez preguntó a Mateo, ¿conoces a este hombre? Mateo miró a Daniel. Sí.
Es el que intentó matar a mi abuela. Silencio total. ¿Cómo lo sabes? Porque lo escuché, dijo, con voz clara. Cuando vine a visitarla a la cabaña, antes de que me llevaran a Ginebra, lo vi en el jardín. Le decía a otro hombre, cuando la vieja muera, todo será mío. Daniel se puso de pie, furioso. Es un niño. Está mintiendo. No, dijo Mateo, mirándolo fijamente. Tú eres el mentiroso. El juez cerró el caso esa misma tarde. Señor Vargas, sus acciones demuestran no solo codicia, sino una peligrosa falta de empatía. La Corte confirma su sentencia original, 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Daniel gritó, pateó, amenazó. Pero nadie lo escuchó, porque el mundo ya había escuchado la verdad. De regreso a la cabaña, Mateo durmió durante todo el viaje. Cuando llegamos, lo acosté en su cama. Antes de irme, me tomó de la mano. Abuela, ¿ahora estamos a salvo? Para siempre, dije. Y por primera vez, lo creí. Capítulo 6. Después de la audiencia, creí que el capítulo más oscuro de mi vida había terminado. Pero el pasado, como un río subterráneo, siempre encuentra una grieta para volver a la superficie. Una semana después de que Daniel fuera condenado definitivamente, mientras Mateo dormía en su habitación y yo revisaba los planos de la segunda aula de la escuela, Valeria llamó. Voy a Chile, dijo, sin preámbulos. Necesito verte. ¿Está todo bien? Pregunté, alarmada. No, respondió. Pero no es una emergencia. Es algo que Ricardo escondió. Y solo tú puedes entenderlo. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín con Mateo, noté que el niño estaba distraído. ¿En qué piensas? Le pregunté, sentándome en el banco de madera que Arturo había construido bajo el cerezo. En mi papá, dijo, mirando al suelo. ¿Era un buen hombre? La pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Tu papá? Era complicado, respondí con honestidad. Hizo cosas malas, pero también amó profundamente. A veces, las personas no son solo buenas o malas. Son humanas. ¿Como yo? Preguntó, levantando la vista. Exactamente como tú, dije, acariciando su cabello. Y eso está bien. Esa noche, soñé con Ricardo. No con el hombre que me traicionó, sino con el joven que me juró amor bajo la lluvia en Valparaíso, con las manos temblorosas y los ojos llenos de esperanza. Me desperté con lágrimas en las mejillas, no por el dolor, por la nostalgia. Al amanecer, preparé el desayuno favorito de Mateo, pan tostado con mermelada de frambuesa y leche con miel. Hoy viene Valeria, le dije mientras le servía el jugo. ¿Mi mamá? Preguntó, con una mezcla de emoción y miedo. Sí, y quiero que sepas algo, no tienes que elegir entre nosotras. Él asintió, pero vi el conflicto en sus ojos. A los 11 años, ya entendía que el amor no siempre es simple. Valeria llegó al atardecer. Bajó del taxi con una maleta pequeña y los ojos cansados, pero cuando vio a Mateo en el porche, corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía querer compensar años de ausencia. Te extrañé, susurró, con la voz quebrada. Yo también, respondió él, aferrándose a ella. Las dejé solas un rato. Cuando regresé, Valeria tenía una carta en la mano. La encontré en el buzón de Zúrich, dijo. Llegó hace 3 días. La carta estaba escrita en la misma caligrafía de Ricardo. Asterisco Valeria, si estás leyendo esto, es porque finalmente tuviste el valor de enfrentar a Elena. No las separó el odio. Las unió el miedo. Pero ahora que Mateo está a salvo, hay algo más que deben saber. En la cabaña, bajo la losa del hogar, hay una caja de plomo. Dentro, no hay dinero. Hay la verdad sobre por qué hice lo que hice. Perdónenme. Pero más que perdón, les pido que se perdonen entre ustedes. Ricardo asterisco. Miré a Valeria. ¿Sabías de esto? No, dijo. Pero después de todo lo que ha pasado, necesito saber. Al día siguiente, fuimos a la cabaña. Mateo se quedó en la ciudad con Arturo, por precaución. Con un cincel y un martillo, rompimos la losa del hogar. Debajo, efectivamente, había una caja de plomo, oxidada por los años pero intacta. Dentro, encontramos 3 objetos.
un sobresellado con cera roja, una grabación en cassette antiguo, una foto en blanco y negro de una mujer mayor que no reconocí. Abrí el sobre con manos temblorosas. Asterisco Elena y Valeria. La mujer de la foto es mi madre, Clara Vargas. Murió cuando yo tenía 10 años. Antes de morir, me hizo prometer algo: nunca dejes que el dinero divida a tu familia. Pero cuando construí mi imperio, rompí esa promesa. No creé una segunda familia por amor a Valeria. Lo hice porque mi madre me advirtió que el dinero corrompe incluso a los mejores corazones. Quise probarlo. Quise ver si, al dividir mi herencia entre 2 mundos, uno de ustedes elegiría el amor sobre el dinero. Elena, tú perdiste todo, y no buscaste venganza por riqueza, sino por justicia. Valeria, tú renunciaste a millones para proteger a tu hijo. Ambas pasaron la prueba. Daniel, no. Él era mi error. Mi castigo por jugar con el destino. Perdónenme por usarlas. Pero era la única forma de asegurarme de que al menos una de mis familias sobreviviría con el alma intacta. Ricardo asterisco. Las lágrimas cayeron sin control. No por el engaño. Por la locura de un hombre que creyó que podía manipular el destino para proteger lo que amaba. Valeria puso la grabación en un viejo reproductor que encontramos en el desván. La voz de Ricardo sonó, débil pero clara. Asterisco, si escuchan esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es porque alguien no quiso que contara la verdad. Pero quiero que sepan, Mateo no es hijo de Valeria. Es hijo de una donante anónima. Valeria y yo lo adoptamos cuando su madre biológica murió en el parto. Lo criamos como nuestro porque necesitábamos creer que podíamos amar sin codicia. Y lo logramos. Él es la única parte pura de mi legado. Asterisco. Valeria se derrumbó en mis brazos. Todo este tiempo, pensé que era mi sangre. Pero lo amaste como si lo fuera, dije. Y eso es lo que importa. Esa noche, cenamos las 3 en la cabaña. Sin secretos. Sin mentiras. Solo 3 mujeres unidas por un niño que no era de ninguna, y de todas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Valeria. Viviremos, respondí. Y le daremos a Mateo la vida que merece. Al día siguiente, fuimos a buscarlo. Cuando lo vimos corriendo hacia nosotras en el jardín de Arturo, supe que Ricardo, en su locura, había tenido razón. El amor sí puede sobrevivir al dinero. Pero el destino no había terminado con nosotras. Una semana después, mientras caminaba por el mercado de Colchagua, una mujer se acercó. ¿Elena Martínez?, preguntó, con acento extranjero. Sí, respondí, alerta. Mi nombre es Clara, dijo. Soy la hermana de Fernando Luján. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere? No vengo por dinero, dijo, mostrando las palmas de las manos. Vengo a devolver algo. Me entregó un sobre. Dentro, una carta de Fernando y una llave. Asterisco Elena. Si mi hermana te entrega esto, es porque ya no estoy. Me diagnosticaron cáncer terminal. La llave es para una caja de seguridad en el Banco de Valparaíso. Dentro, encontrarás documentos que prueban que Daniel no actuó solo. Había un tercero. Alguien dentro del banco suizo. Cuida a Mateo. F. Asterisco. Miré a Clara. ¿Está muerto? Hace 2 días, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes de irse, dijo, dile a Elena que lamento no haber sido mejor padre, aunque nunca lo fui. No supe qué decir. Solo asentí. Esa noche, llamé a Camila. Tenemos que ir a Valparaíso, dije. Hay un último fantasma que exorcizar. Al día siguiente, partimos. La caja de seguridad contenía correos, contratos y una lista de nombres. Uno de ellos me heló la sangre. Doctor Esteban Rojas, Banco Suizo 17B. ¿Conoces ese nombre?, preguntó Camila. Es el abogado que leyó el testamento falso, dije. El mismo que dijo que yo solo merecía una cabaña en ruinas. Ahora todo cobraba sentido. Daniel no actuó solo. El abogado era su cómplice. Y probablemente, el verdadero asesino de Ricardo. ¿Lo denunciamos?, preguntó Camila. No, dije. Lo enfrentamos. Porque esta vez, no quiero justicia. Quiero que confiese frente a Mateo.
Porque si hay una lección que este niño debe aprender, es esta. La verdad no se esconde. Se enfrenta. Capítulo 7. El abogado se llamaba Dr. Esteban Rojas. Había sido el rostro frío y profesional que leyó el testamento falso en la sala de su oficina de Santiago, con las manos entrelazadas y una expresión de falsa compasión. Lamento informarle, señora Martínez, que su esposo dispuso que usted recibiera únicamente la cabaña en Colchagua. En ese momento, lo creí un simple ejecutor de voluntades. Ahora sabía la verdad, era el arquitecto del engaño. Camila y yo viajamos a Valparaíso al día siguiente. La ciudad olía a sal, nostalgia y secretos enterrados bajo adoquines. La caja de seguridad que Fernando nos había revelado estaba en el sótano de un banco antiguo, escondido entre edificios coloniales. ¿Está segura de esto?, preguntó Camila mientras caminábamos por la calle estrecha. Más segura que nunca, respondí. Porque esta vez no voy a esperar a que me ataquen. El gerente del banco, un hombre de bigote gris y traje arrugado, nos recibió con recelo. La caja pertenece a un cliente fallecido, dijo. Sin orden judicial, no puedo abrirla. Le mostré la llave y una carta firmada por Fernando Luján antes de morir, autorizando el acceso a Elena Martínez, única beneficiaria moral de su arrepentimiento. El gerente dudó, pero al ver el sello notarial suizo, asintió. Síganme. En el sótano, entre filas de cajas metálicas, encontramos la número 889. Introduje la llave. El mecanismo giró con un chasquido seco. Dentro, había un sobre grueso, un pendrive dorado y una nota escrita a mano. Si lees esto, Elena, es porque Fernando cumplió su palabra. Esteban Rojas no solo redactó el testamento falso, él envenenó a Ricardo. Y tiene pruebas que pueden destruirte o salvarte. F. Abrí el sobre. Dentro, fotos, correos impresos y una grabación de audio en un pequeño dispositivo. Una de las fotos mostraba a Esteban y Daniel cenando en un restaurante de lujo en Santiago, meses antes de la muerte de Ricardo. Otra, a Esteban entrando al hospital el día del infarto. Pero lo más impactante fue el correo. Daniel, todo está listo. Le administraré la dosis final esta noche. Cuando muera, activaremos el testamento falso. Elena recibirá la cabaña y desaparecerá pronto después. Nadie sospechará. R. Mi sangre se heló. No fue Daniel quien mató a Ricardo. Fue Esteban. Y Daniel solo fue su cómplice codicioso. Tenemos que confrontarlo, dije, con voz firme. ¿Aquí? ¿Ahora?, preguntó Camila. No, respondí. En su oficina, frente a testigos. 2 días después, cité a Esteban Rojas. Le envié un mensaje desde una cuenta falsa. Soy la hija de Fernando Luján. Tengo pruebas de lo que hiciste con Ricardo Vargas. Si no me recibes hoy a las 4 de la tarde, entrego todo a la fiscalía. Sabía que mordería, porque los cobardes siempre temen más a la exposición que al castigo. Llegué a su oficina con Camila disfrazada de asistente y un micrófono oculto en mi collar. Esteban me recibió con una sonrisa falsa. Señora Martínez, qué sorpresa. No soy la hija de Fernando, dije, sin rodeos. Soy Elena, y sé que mataste a mi esposo. Su sonrisa se desvaneció. Eso es una acusación muy grave. Tengo las pruebas, dije, mostrando el correo. Y la grabación donde le dices a Daniel, cuando muera, activaremos el testamento falso. Palideció. Eso no prueba nada. Prueba que conspiraste para asesinar a un hombre y robar su fortuna, dije. Pero hay algo que no sabes, Esteban. Me acerqué. Mateo está vivo. Sus ojos se abrieron. ¿El niño? Sí. Y es el heredero legítimo según el testamento real. Ese testamento no existe, escupió. Existe, dije. Y ya fue ejecutado. Entonces, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la audiencia donde el juez confirmó la sentencia contra Daniel. Daniel está en prisión. Fernando está muerto. Y tú, eres el único que queda. Esteban se derrumbó en su silla. ¿Qué quieres? La verdad, respondí. Frente a Mateo. ¿Por qué? Porque él merece saber quién mató a su padre. Hubo un largo silencio.
Finalmente, asintió. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que no me entregues a la policía. No lo haré, dije. Porque la cárcel es demasiado fácil para ti. Quiero que vivas con la culpa. Al día siguiente, lo citamos en la cabaña. Mateo estaba allí, sentado junto a Valeria. Cuando Esteban lo vio, se detuvo en la puerta. Es igual a Ricardo, murmuró. Siéntate, dije. Él obedeció. Mateo, comencé, mirando al niño. Este hombre estuvo con tu papá la noche que murió. El niño lo miró, sin miedo, sin odio, solo con curiosidad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con una voz clara que resonó en toda la habitación. Esteban tragó saliva. Tu padre me prometió el 10% de sus ganancias si lo ayudaba a proteger su imperio. Pero cuando descubrí que planeaba dejarlo todo a una fundación, decidí actuar. ¿Y mi papá?, preguntó Mateo. ¿Sabía que ibas a matarlo? No, respondió Esteban, con los ojos llenos de lágrimas. Pensaba que era un infarto. Mintió, dijo Valeria, con voz fría. Ricardo sospechaba. Por eso escribió el diario. Por eso escondió el testamento real. Esteban bajó la cabeza. Solo quería el dinero. El dinero no te da paz, dije. Solo te deja vacío. En ese momento, Camila entró con un sobre. La fiscalía acaba de recibir una copia anónima de todas las pruebas, dijo. Incluyendo tu confesión grabada. Esteban palideció. Pero, dijiste que no. No fui yo, dije. Fue tu conciencia. Porque en el fondo, ya sabías que esto terminaría así. 2 horas después, la policía lo arrestó. Mientras lo esposaban, me miró por última vez. ¿Por qué no me mataste? Porque no soy como tú, respondí. Yo construyo. Tú solo destruyes. Cuando se fue, Mateo se acercó a mí. Abuela, ¿ahora podemos empezar de verdad? Sí, dije, abrazándolo. Ahora sí. Las semanas siguientes fueron de calma. La escuela en Colchagua abrió sus puertas oficialmente. 30 niños entraron ese primer día, con mochilas nuevas y ojos llenos de esperanza. Mateo los recibió como si fueran su familia. Este es mi hermano, les dijo, señalando a un niño huérfano. Y esta, mi hermana. Valeria y yo nos miramos. En sus palabras, vimos el legado que Ricardo nunca supo que estaba creando. No con dinero, con amor verdadero. Una noche, mientras revisaba los libros de contabilidad de la fundación, Camila entró con una carta. Llegó hoy, dijo. De la cárcel. Era de Daniel. Elena, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algo. Esteban me manipuló. Me dijo que el veneno era solo para asustarte, que no era letal. Cuando supe la verdad, ya era tarde. No espero que me creas. Solo quiero que sepas que, por un momento, fui tu hijo de verdad. Daniel. Leí la carta en silencio. ¿Crees que dice la verdad?, preguntó Camila. No importa, respondí. Porque el daño ya está hecho. Pero esa noche, soñé con Daniel niño, corriendo hacia mí en la playa, con las manos llenas de conchas. Al despertar, supe que, aunque nunca lo perdonaría, ya no lo odiaba. Y eso, en sí mismo, era una forma de libertad. Un mes después, recibí una llamada inesperada. ¿Señora Martínez?, dijo una voz femenina. Soy la directora del hospital donde murió su esposo. Sí, encontramos algo en sus archivos. Algo que no debería estar allí. ¿Qué es? Una nota escrita por el médico forense. Decía, sospecho envenenamiento, pero el abogado insistió en que fuera un infarto. ¿El abogado? Sí, el doctor Esteban Rojas. Colgué con una sensación extraña, no de venganza, de cierre, porque ahora todo encajaba. Ricardo, en su locura, había creado un laberinto de mentiras para proteger lo que amaba. Daniel, en su codicia, había destruido su propia alma. Y yo, había construido algo nuevo con los escombros. Esa noche, cenamos las 3, Valeria, Mateo y yo, en la cabaña. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, la lluvia caía suavemente sobre las montañas. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó Mateo.
En el futuro, respondí. En todo lo que vamos a construir juntos. Él sonrió. Y en esa sonrisa vi la promesa de un mundo mejor. Capítulo 8. La última vez que vi a Daniel fue a través de las rejas de la cárcel de Punta Peuco. No fui por compasión. No fui por perdón. Fui porque necesitaba cerrar la puerta. Él estaba más delgado, con el cabello canoso y los ojos hundidos. El traje caro había sido reemplazado por un uniforme gris. El hombre que una vez manejó yates y mansiones ahora contaba los días entre paredes de concreto. No pensé que vendrías, dijo, sin levantar la vista. Yo tampoco, respondí, sentándome frente al vidrio que nos separaba. Hubo un silencio largo, pesado, como el que sigue a una tormenta que ya no tiene fuerza para llover. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente. Él rió, una risa seca, sin alegría. ¿Por qué crees? ¿Por el dinero? ¿Por el poder? Porque creí que merecía más de lo que me diste. Te di todo, dije, con voz firme. Te di mi nombre, mi casa, mi amor. Incluso cuando supe que no eras mi hijo biológico, te seguí llamando hijo. Por eso mismo, gritó, golpeando el vidrio. Siempre fuiste la madre perfecta, la viuda noble, la mujer que sacrifica todo por los demás. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Solo el hijo adoptado que nunca fue suficiente. Lo miré fijamente. Nunca dijiste eso. Porque tenía miedo, admitió, con la voz quebrada. Miedo de que si te decía la verdad, me abandonarías. Nunca te habría abandonado, dije. Pero tú me abandonaste a mí el día que decidiste envenenarme. Bajó la cabeza. Valeria me dijo que Ricardo me había dejado fuera del testamento real, que todo era para Mateo. Me entró el pánico. Entonces mataste a tu propio padre, dije. Y casi me matas a mí. No quería que murieras, murmuró. Solo quería que firmaras la renuncia. El veneno no era para asustarme, Daniel. Era para matarme. Él no respondió. No podía, porque la verdad, por primera vez, lo miraba a los ojos, y no parpadeaba. ¿Sabes qué es lo más triste?, pregunté. Que podrías haber tenido una vida digna. Podrías haber estudiado, trabajado, construido algo tuyo. Pero elegiste el atajo. Y el atajo siempre lleva al abismo. Asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Vivir, respondí. Algo que tú nunca aprendiste a hacer. Me levanté para irme. Elena, llamó, con voz débil. Me detuve, pero no me giré. Gracias, dijo. Por no dejarme morir solo. No respondí. Porque no era por él. Era por mí. Porque si no cerraba este capítulo, jamás podría escribir el siguiente. Al salir de la cárcel, el sol me cegó. Respiré hondo. El aire olía a eucalipto y libertad. Camila me esperaba en el auto. ¿Todo bien?, preguntó. Mejor que bien, dije. Terminó. Esa noche, cenamos en la cabaña. Valeria había preparado empanadas, como las que solía hacer su abuela en Valparaíso. Mateo jugaba con Lobo, el perro callejero que ya era parte de la familia. ¿Qué dijo Daniel?, preguntó Valeria, sirviendo el vino. Que está arrepentido, respondí. Pero el arrepentimiento no borra lo que hizo. ¿Lo perdonaste?, preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. No, dije. Pero ya no lo odio. Hay una diferencia, ¿sabes? El odio te encadena. El perdón te libera. Pero a veces, no perdonar también es una forma de paz. ¿Y ahora?, preguntó Camila. ¿Qué sigue? Miré a Mateo. Ahora, construimos. 2 semanas después, inauguramos oficialmente la escuela Colchagua. 30 niños entraron ese día, con mochilas nuevas y ojos llenos de esperanza. Algunos huérfanos, otros abandonados, otros, hijos de campesinos que nunca habían tenido acceso a una educación digna. Mateo los recibió como si fueran su familia. Este es mi hermano, dijo, señalando a un niño de 8 años con zapatos rotos. Y esta, mi hermana. Valeria y yo nos miramos. En sus palabras, vimos el legado que Ricardo nunca supo que estaba creando. No con dinero, con amor verdadero.
Esa noche, mientras revisaba los libros de contabilidad de la fundación, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano. Gracias por darme una segunda oportunidad. F. Fernando. Sabía que estaba en Argentina, en un centro de rehabilitación. Arturo lo visitaba cada mes. No respondí, pero guardé la carta, por si algún día Mateo la necesitaba. Un mes después, recibí una llamada inesperada. «¿Señora Martínez?», dijo una voz femenina. «Soy la directora del hospital donde murió su esposo». «¿Sí? Encontramos algo en sus archivos. Algo que no debería estar allí». «¿Qué es?» «Una nota escrita por el médico forense. Decía, sospecho envenenamiento, pero el abogado insistió en que fuera un infarto». «¿El abogado?» «Sí, el doctor Esteban Rojas». Colgué con una sensación extraña, no de venganza, de cierre, porque ahora todo encajaba. Ricardo, en su locura, había creado un laberinto de mentiras para proteger lo que amaba. Daniel, en su codicia, había destruido su propia alma. Y yo, había construido algo nuevo con los escombros. Esa noche, cenamos las tres, Valeria, Mateo y yo, en la cabaña. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, la lluvia caía suavemente sobre las montañas. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó Mateo. «En el futuro», respondí. «En todo lo que vamos a construir juntos». Él sonrió, y en esa sonrisa vi la promesa de un mundo mejor. Pero el destino, como siempre, tenía una última sorpresa. Una mañana, mientras caminaba por el mercado de Colchagua, una mujer se acercó. «¿Elena Martínez?», preguntó con acento extranjero. «Sí», respondí, alerta. «Mi nombre es Clara», dijo. «Soy la hermana de Fernando Luján. Mi sangre se heló». «¿Qué quiere?» «No vengo por dinero», dijo, mostrando las palmas de las manos. «Vengo a devolver algo». Me entregó un sobre. Dentro, una carta de Fernando y una llave. Asterisco Elena. «Si mi hermana te entrega esto, es porque ya no estoy. Me diagnosticaron cáncer terminal. La llave es para una caja de seguridad en el Banco de Valparaíso. Dentro, encontrarás documentos que prueban que Daniel no actuó solo. Había un tercero, alguien dentro del banco suizo. Cuida a Mateo. F. Asterisco. Miré a Clara. ¿Está muerto?» «Hace 2 días», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes de irse, dijo, «Dile a Elena que lamento no haber sido mejor padre, aunque nunca lo fui». No supe qué decir. Solo asentí. Esa noche, llamé a Camila. «Tenemos que ir a Valparaíso», dije. «Hay un último fantasma que exorcizar». Al día siguiente, partimos. La caja de seguridad contenía correos, contratos y una lista de nombres. Uno de ellos me heló la sangre. «Doctor Esteban Rojas, Banco Suizo 17B. ¿Conoces ese nombre?», preguntó Camila. «Es el abogado que leyó el testamento falso», dije. «El mismo que dijo que yo solo merecía una cabaña en ruinas». Ahora todo cobraba sentido. Daniel no actuó solo. El abogado era su cómplice. Y probablemente, el verdadero asesino de Ricardo. «¿Lo denunciamos?», preguntó Camila. «No», dije. «Lo enfrentamos. Porque esta vez no quiero justicia. Quiero que confiese frente a Mateo. Porque si hay una lección que este niño debe aprender, es esta. La verdad no se esconde. Se enfrenta». El abogado se llamaba Dr. Esteban Rojas. Había sido el rostro frío y profesional que leyó el testamento falso en la sala de su oficina de Santiago, con las manos entrelazadas y una expresión de falsa compasión. «Lamento informarle, señora Martínez, que su esposo dispuso que usted recibiera únicamente la cabaña en Colchagua». En ese momento, lo creí un simple ejecutor de voluntades. Ahora sabía la verdad, era el arquitecto del engaño. Camila y yo viajamos a Valparaíso al día siguiente. La ciudad olía a sal, nostalgia y secretos enterrados bajo adoquines. La caja de seguridad que Fernando nos había revelado estaba en el sótano de un banco antiguo, escondido entre edificios coloniales. «¿Estás segura de esto?», preguntó Camila mientras caminábamos por la calle estrecha.
Más segura que nunca, respondí. Porque esta vez no voy a esperar a que me ataquen. El gerente del banco, un hombre de bigote gris y traje arrugado, nos recibió con recelo. La caja pertenece a un cliente fallecido, dijo. Sin orden judicial, no puedo abrirla. Le mostré la llave y una carta firmada por Fernando Luján antes de morir, autorizando el acceso a Elena Martínez, única beneficiaria moral de su arrepentimiento. El gerente dudó, pero al ver el sello notarial suizo, asintió. Síganme. En el sótano, entre filas de cajas metálicas, encontramos la número 889. Introduje la llave. El mecanismo giró con un chasquido seco. Dentro, había un sobre grueso, un pendrive dorado y una nota escrita a mano. Si lees esto, Elena, es porque Fernando cumplió su palabra. Esteban Rojas no solo redactó el testamento falso, él envenenó a Ricardo. Y tiene pruebas que pueden destruirte o salvarte. F. Abrí el sobre. Dentro, fotos, correos impresos y una grabación de audio en un pequeño dispositivo. Una de las fotos mostraba a Esteban y Daniel cenando en un restaurante de lujo en Santiago, meses antes de la muerte de Ricardo. Otra, a Esteban entrando al hospital el día del infarto. Pero lo más impactante fue el correo. Daniel, todo está listo. Le administraré la dosis final esta noche. Cuando muera, activaremos el testamento falso. Elena recibirá la cabaña y desaparecerá pronto después. Nadie sospechará. Mi sangre se heló. No fue Daniel quien mató a Ricardo. Fue Esteban. Y Daniel solo fue su cómplice codicioso. Tenemos que confrontarlo, dije, con voz firme. ¿Aquí? ¿Ahora? Preguntó Camila. No, respondí. En su oficina, frente a testigos. 2 días después, cité a Esteban Rojas. Le envié un mensaje desde una cuenta falsa. Soy la hija de Fernando Luján. Tengo pruebas de lo que hiciste con Ricardo Vargas. Si no me recibes hoy a las 4 de la tarde, entrego todo a la fiscalía. Sabía que mordería, porque los cobardes siempre temen más a la exposición que al castigo. Llegué a su oficina con Camila disfrazada de asistente y un micrófono oculto en mi collar. Esteban me recibió con una sonrisa falsa. Señora Martínez, qué sorpresa. No soy la hija de Fernando, dije, sin rodeos. Soy Elena, y sé que mataste a mi esposo. Su sonrisa se desvaneció. Eso es una acusación muy grave. Tengo las pruebas, dije, mostrando el correo. Y la grabación donde le dices a Daniel, cuando muera, activaremos el testamento falso. Palideció. Eso no prueba nada. Prueba que conspiraste para asesinar a un hombre y robar su fortuna, dije. Pero hay algo que no sabes, Esteban. Me acerqué. Mateo está vivo. Sus ojos se abrieron. ¿El niño? Sí. Y es el heredero legítimo según el testamento real. Ese testamento no existe, escupió. Existe, dije. Y ya fue ejecutado. Entonces, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la audiencia donde el juez confirmó la sentencia contra Daniel. Daniel está en prisión. Fernando está muerto. Y tú, eres el único que queda. Esteban se derrumbó en su silla. ¿Qué quieres? La verdad, respondí. Frente a Mateo. ¿Por qué? Porque él merece saber quién mató a su padre. Hubo un largo silencio. Finalmente, asintió. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que no me entregues a la policía. No lo haré, dije. Porque la cárcel es demasiado fácil para ti. Quiero que vivas con la culpa. Al día siguiente, lo citamos en la cabaña. Mateo estaba allí, sentado junto a Valeria. Cuando Esteban lo vio, se detuvo en la puerta. Es igual a Ricardo, murmuró. Siéntate, dije. Él obedeció. Mateo, comencé, mirando al niño. Este hombre estuvo con tu papá la noche que murió. El niño lo miró, sin miedo, sin odio. Solo con curiosidad. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó, con una voz clara que resonó en toda la habitación. Esteban tragó saliva. Tu padre me prometió el 10% de sus ganancias si lo ayudaba a proteger su imperio. Pero cuando descubrí que planeaba dejarlo todo a una fundación,
decidí actuar. ¿Y mi papá? Preguntó Mateo. ¿Sabía que ibas a matarlo? No, respondió Esteban, con los ojos llenos de lágrimas. Pensaba que era un infarto. Mintió, dijo Valeria, con voz fría. Ricardo sospechaba. Por eso escribió el diario. Por eso escondió el testamento real. Esteban bajó la cabeza. Solo quería el dinero. El dinero no te da paz, dije. Solo te deja vacío. En ese momento, Camila entró con un sobre. La fiscalía acaba de recibir una copia anónima de todas las pruebas, dijo. Incluyendo tu confesión grabada. Esteban palideció. Pero, dijiste que no. No fui yo, dije. Fue tu conciencia. Porque en el fondo, ya sabías que esto terminaría así. 2 horas después, la policía lo arrestó. Mientras lo esposaban, me miró por última vez. ¿Por qué no me mataste? Porque no soy como tú, respondí. Yo construyo. Tú solo destruyes. Cuando se fue, Mateo se acercó a mí. Abuela, ¿ahora podemos empezar de verdad? Sí, dije, abrazándolo. Ahora sí. Las semanas siguientes fueron de calma. La escuela en Colchagua abrió sus puertas oficialmente. 30 niños entraron ese primer día, con mochilas nuevas y ojos llenos de esperanza. Mateo los recibió como si fueran su familia. Este es mi hermano, les dijo, señalando a un niño huérfano. Y esta, mi hermana. Valeria y yo nos miramos. En sus palabras, vimos el legado que Ricardo nunca supo que estaba creando. No con dinero, con amor verdadero. Una noche, mientras revisaba los libros de contabilidad de la fundación, Camila entró con una carta. Llegó hoy, dijo. De la cárcel. Era de Daniel. Elena, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algo. Esteban me manipuló. Me dijo que el veneno era solo para asustarte, que no era letal. Cuando supe la verdad, ya era tarde. No espero que me creas. Solo quiero que sepas que, por un momento, fui tu hijo de verdad. Daniel. Leí la carta en silencio. ¿Crees que dice la verdad? Preguntó Camila. No importa, respondí. Porque el daño ya está hecho. Pero esa noche, soñé con Daniel niño, corriendo hacia mí en la playa, con las manos llenas de conchas. Al despertar, supe que, aunque nunca lo perdonaría, ya no lo odiaba. Y eso, en sí mismo, era una forma de libertad. Hoy, la cabaña ya no es una ruina. Es un hogar, un refugio, un símbolo de que de las cenizas siempre nace algo nuevo. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez has sido traicionado por quien más amabas, recuerda esto. La traición no define tu final, define tu renacimiento, porque del fuego de la mentira nace la verdad más pura, y a veces esa verdad es un niño que te llama abuela.